Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a la aula número 83 de Conociendo el Libro de los Espíritus. Un placer estar entre vosotros. Bienvenidos, mi nombre es Manuel Soñer. Bueno, bienvenidos a todos. Un nuevo año hemos comenzado hace casi nada y entonces vamos a continuar con el estudio del capítulo 4 de la pluralidad de existencias. Estábamos en la justicia de la reencarnación y estábamos también en la pluralidad de los mundos, que es lo que realmente estábamos empezando. ¿Por qué vamos a hablar tanto de si extraterrestres, de qué significa, qué no significa vida? Porque la pluralidad de los mundos y la reencarnación está íntimamente ligada a todo esto que vamos a hablar. Vamos a hacer un repaso de las clases anteriores, donde Kardec nos hizo pensar sobre nuestro desconocimiento del mundo físico. Claro, entonces reflexionamos sobre la vida extraterrestre y su significado. Porque si no conocemos la vida física en nuestro planeta en su totalidad, mucho menos vamos a conocer esos mundos, que pueden llegar incluso de ser de una materia totalmente desconocida para nosotros. Esa materia que no tenemos ni idea, donde no podemos ni siquiera intuir qué es la vida o el tipo de vida que puede existir. Y la buscamos solamente basándonos en las formas de vida que conocemos, limitándonos a aquello que nuestra ciencia puede comprender. O sea que hay una gran limitación de todo lo que estamos buscando como vida. Eso que estuvimos hablando, que nos basamos en lo que conocemos y aquello que desconocemos o que no queremos investigar queda fuera de los tipos de investigación normales. Pero el que crea que Kardec no habló de todo esto, claro que habló, y habló de las diferentes formas de vida. Esto es el desconocimiento que la ciencia en general tiene del mundo espiritual. Y ese es el gran problema, ese desconocimiento, ¿no? Vamos a ver, la reflexión profunda de Kardec sobre las alternativas y limitaciones de nuestro entendimiento están basadas no solamente en el desconocimiento de lo que no conocemos, sino incluso en los preconceptos de lo que creemos que debe ser la vida extraterrestre. Y él nos lo hace saber continuamente. Y entonces nos está hablando de esa vida extraterrestre, pero no en ese marco en el que nosotros queremos creer o pensamos. Claro, nosotros sabemos que los espíritus constituyen un mundo aparte, fuera de todo lo que vemos físicamente. Nos lo han dicho los espíritus, lo sabemos. Claro, en el campo de la ciencia y dentro del contexto de la astrobiología, existen esfuerzos de investigación para intentar demostrar la presencia de vida en el cosmos. Por ejemplo, hablamos el otro día del proyecto SETI, dedicado a rastrear el espacio a la espera de captar alguna señal no natural o mensaje proveniente ¿de qué? De seres inteligentes, pero seres como nosotros, que se comunican, que saben. Aquí no estamos solamente buscando vida, estamos ya buscando vida inteligente. Y vimos que había esos dos conceptos, vida y vida inteligente. Os hablamos del proyecto SETI, de sus descubrimientos, recordáis el WOM, el BLC-1, etc. Todo eso que estuvimos más o menos comentando y que vosotros después habréis estado buscando. Hicimos una reflexión sobre las ondas que se utilizan en el plano espiritual para comunicarse. Las ondas de radio, televisión, y nos preguntamos si algunas de ellas serían las mismas que se han captado con los equipos físicos a lo largo del tiempo, porque sabemos que la comunicación instrumental existe. Claro, a nivel científico todavía estamos en proyectos muy alejados de las formas de vida espirituales. Esta es una cuestión muy compleja de definir a través del espiritismo, porque claro, nosotros hablamos del espíritu. Hablar de extraterrestres, ¿de qué estamos hablando? Ya que todo ese tema se mezcla con interrelaciones del plano espiritual con el mundo físico, lógicamente. También hablamos con los gobiernos y sus proyectos ocultos, aquellos que tenían, que no existen, no están, pero están. Cómo no, de las fantasías e implicaciones del propio ser humano. Aquel que ve, que cree, que... Bueno, siendo muy difícil desentrañar esa vida inteligente que se está buscando. Es muy difícil desentrañar realmente lo que está buscando viendo cada uno. A veces tenemos dudas de que la vida inteligente esté en nuestro planeta. Bueno, entonces, claro, estas son las cuestiones que realmente hemos estado nosotros dilucidando, buscando. Y lo de la forma extraterrestre, ¿qué significa extraterrestre? Continuaremos profundizando en ese punto. Se sostiene que la mayoría de las pruebas aportadas
son los supuestos testimonios de avistamientos, raptos o fotografías que representan por sí mismas evidencias irrefutables, aunque a lo largo del mundo existe infinidad de testigos. Claro, hay infinidad de testigos y nos preguntamos, ¿pero en realidad qué han visto? ¿Habrán visto ciudades espirituales o quizás habrán visto espíritus? Pero claro, todo se basa en un concepto, en una manera de ver el mundo. Muchos de ellos dicen haber sido transportados a lugares extraños como seres humanoides irreconocibles, pero ya están dándole una forma humana, una forma reconocible a la nuestra. Pero claro, para quien conozca la mediunidad podríamos decir que podría incluso tratarse de mediunidades sonambúlicas o desdoblamientos, etc. Vale, la gran mayoría de nosotros diríamos más que podría, casi que estamos seguros. Pero como no estábamos allí... Es una teoría más. Como no estábamos allí, no podríamos decir que no. Y aunque el avistamiento de extraños vehículos y fenómenos aéreos es muy antiguo, su asociación con los extraterrestres es muy reciente. Porque Manolo ya lo explicó, ¿no? Que, claro, ¿cómo los vamos a ver? Como nosotros creemos que tienen que ser. Como nos dicen las películas que tienen que ser. Claro, en la Biblia podemos encontrar relatos de visiones muy interesantes. Os aconsejamos que leáis el Apocalipsis o Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel 1, ¿no? Entonces os dais cuenta que ven seres, que ven cosas volando o otra serie de historias. Explicamos también los avistamientos de los llamados Foo Fighters. ¿Qué eran los Foo Fighters? Eran los aviadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquellas lucecitas que veían, ¿no? Para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate. Fenómenos. Y comparamos todos estos sucesos con lo que narran en el libro de Nuestro Hogar, haciendo esa analogía de la realidad de lo que vieron, pero no siendo capaces aún de desentrañar si fue físico o espiritual. Pero claro, no se puede desentrañar todavía. Ellos lo vieron físicamente, pero coincide con todos los movimientos espirituales, lo de la radio, las señales, con todo lo que se nos explica en el libro de Nuestro Hogar y en más libros, ¿eh? Claro, haciendo nuestras las palabras del Evangelio, hay muchas moradas en la casa de mi Padre y todos somos hijos de Dios. Entonces, hay un marco referencial de quiénes somos. Buscamos entender y conocer, comunicarnos con estas supuestas nuevas formas de vida, pero siempre estará ese gran inconveniente, que es un extraterrestre, o que estamos buscando, o que queremos comunicarle. Claro, porque ¿qué queremos decirle a un extraterrestre? Lo peor que tiene el ser humano es buscar y no saber qué busca. Claro. Buscamos en el universo exterior como el que busca una gota de agua en un océano, sin darnos cuenta que en nuestra propia casa o en el planeta Tierra aún hay mucho por descubrir e investigar. Lo estamos buscando fuera, a través de una materia que es de aquí, encontrar algo fuera de estas paredes, ¿no? Todavía hay tanto que descubrir en nuestro mundo por la ciencia. Algunas de las cosas vistas con unos ojos escépticos podríamos decir que son mentira, y vistos con unos ojos de desconocimiento, o aquellos crédulos que no razonan profundamente, podríamos decir que estamos ante fenómenos extraterrestres. Pero ahora imaginaros, ¿no?, que hace 2000 años un avión ultrasónico de los de hoy en día hubiera aparecido. ¿Cómo nos los describirían? ¿Cómo podrían comunicarse? Claro, nos describirían un pájaro, un monstruo, un satélite, nos describirían cualquier cosa que ahora nos sería muy complicado a nosotros de entender. Y diríamos, está ante un fenómeno extraterrestre. No, era un pájaro de hierro muy grande que brillaba. Por ejemplo. Y tenemos muchas descripciones de esas. Claro. Pero la ciencia tiene muchísimo trabajo, muchas cosas por analizar y otras por descubrir. Y cada día vemos cómo nuestro mundo se presenta ante nuestros ojos con alguna historia o descubrimiento nuevo, sorprendiéndonos a diario. Cada día se descubren cosas sobre la propia naturaleza nuestra, de nuestro entorno, pero del mundo espiritual que nos están presentando. Yo creo que nada, diríamos que estamos buscando, como ha dicho Loli hace un momento, una gota de agua en el océano, sin ver la inmensidad del océano. Y nos estamos perdiendo en buscar fuera cuando dentro todavía hay infinidad de cosas que desconocemos. León Denis, por ejemplo, nos dice que el alma duerme en el mineral. Habéis oído todos esa famosa frase. ¿Qué pensáis vosotros de los minerales? Que es ese principio espiritual, ¿no?, que se nos dice cuando nos estamos separando, ¿no?, de la masa.
¿Qué nos diríais si os dijésemos que hay piedras que se desplazan, que crecen? Voy a intentar enseñaros alguna, si el programa me lo permite. Pues una piedra. Me voy a poner un poquito hacia aquí para que se me vea. Sí, pero bueno, es una piedra. Es una piedra, ¿vale? Pero no es la única. Ay, mira qué montón de piedras. Aquí tenemos otro montón de piedras. No dejan de ser piedras. Y tenemos otra más que os quiero enseñar para que veáis cómo es por dentro. ¿Vale? Tiene unos anillitos. Esto que estáis viendo aquí es un valle lleno de piedras, como hay muchísimos en nuestro planeta. Entonces dejadme que lo quite para que os pueda seguir viendo la cara. Todavía a ti, ¿no? No, y yo a ellos. Sí, fíjate. Entramos a través de esta ventana en la casa de todos ellos. Esas piedras que habéis visto, si yo os dijese eso, que se desplazan y que crecen, seguramente nos diríais que esta semana ya se nos ha acabado de ir la pinza con el nuevo año, que ya aquí nos hemos pasado, hemos dado ya una vuelta de más, que es mentira. Claro. Y si encima os decimos que están en nuestro planeta, las exclamaciones ya serían diciendo ¡buf! Sí, porque acabamos de ver las imágenes. Claro. Pero Y se desplazan y crecen. Hay quien dice que se reproducen. Sí, claro. Bueno, ahora hablando en serio. Pues bueno, para acabar de entender la complejidad de nuestro mundo, hoy os presentamos unas piedras que crecen, que se desplazan y que si os preguntáis si son extraterrestres os puedo decir que no. Aunque teorías no van a faltar, ¿vale? Hay teorías de todo tipo. La unanimidad de la ciencia es que los han catalogado de momento como seres inorgánicos. Esa piedra que habéis visto mide 10 metros de alto. No es una piedrecita, ¿vale? Entonces, a pesar de que penséis que ya lo habíamos enseñado todo, todavía quedan en nuestro mundo cosas por descubrir. En un pueblo de Rumanía que se llama Costeti, hay el valle que habéis visto hace un momento. Es un valle de rocas asombrosas y que está desconcertando al mundo científico. Estas piedras se llaman trobans. Trobans, del romano a nuestro idioma, sería la traducción literal piedra viva. Sus características no dejan de ser, la verdad, bastante extraordinarias. Se mueven, aumentan de tamaño y atraen a investigadores y curiosos de todo el planeta. ¿Vale? Se mueven. Se mueven. Es que Loli no se lo acaba de creer y hemos tenido que ahondar hasta llegar a la conclusión de que es verdad. Sí que me lo creo, pero... Su aspecto no difiere en general de lo que son las piedras normales, aunque los minerólogos han descubierto ciertos detalles que las convierten en piedras únicas en este planeta. Este tipo de piedras, las trobans, no solo las de Costeti y Rumanía, sino ahora os diré que hay en otros sitios también. De acuerdo con los especialistas, hablamos de minerólogos, de científicos, las rocas tienen una antigüedad en nuestro planeta de 6 millones de años. Quiere decir que llevan un tiempecito con nosotros. Y empezaron, según nos dicen, como pequeños guijarros. Como pequeños. El guijarro, para quien no lo sepa, son las piedras que hay en los ríos que se vuelven redondas por la erosión del agua y demás. Más pequeñas. Exacto. Que es lo normal. La erosión hace que se desgasten y que cada vez sean menores. Pues estas piedras empezaron como guijarros y han llegado a alcanzar hasta 10 metros, como habéis visto. Empezaron como piedras pequeñas. Entonces, al abrirlas, porque claro, lo primero que vamos a hacer es intentar investigarlas, al abrirlas los científicos encontraron una estructura similar a los anillos circulares que se forman alrededor del tronco del árbol. Sabéis que con esos anillos podemos catalogar, se puede catalogar, el que entienda, la edad de un árbol. ¿Vale? Pues se encontraron esas capas y eso ha servido también, analizando capa a capa, para poder calcular la edad estimada, que nos dicen que algunos de ellos tienen 6 millones de años. Para quien no se crea que existen, os diré que han sido declaradas Monumento de la Humanidad por la UNESCO. O sea, no estamos hablando de unas piedras de una montaña perdida. Es un monumento. Claro, es que eso tiene que ser un monumento de la UNESCO por narices. Es que es algo increíble. Monumento de la Humanidad por la UNESCO. ¿Vale? Entonces, no hablamos de cualquier piedra que hemos encontrado Loli y yo paseando por la montaña. Vale, y ahora se mueven. Se mueven. Tienen la capacidad de movimiento y se trasladan un promedio de 2,5 milímetros cada 2 semanas, o sea, unos 5 milímetros al mes.
Eso quiere decir que se desplazan al año aproximadamente unos 6 centímetros, más o menos. Diréis, eso es muy poco. Comparado con las piedras que no se mueven, es mucho. Claro, unas piedras que tú puedes volver a ver que tardan a lo mejor 30 años en hacer 2 o 3 palmos, pues claro, no te das cuenta que se han movido. El que vaya a ver estas piedras hoy y vaya dentro de 10 años, las verá 6 metros más allá. ¿Vale? Que se haga la idea, ¿vale? Se desplazan, o sea, se están moviendo. Hay muchas dudas sobre cómo lo hacen. ¿No? Sí, serán 60 centímetros en 10 años. 6 centímetros al año. Serán 100 en 100 años. En 100 años. Tenemos que ir dentro de 100 años para los 6 metros, vale. Me acaba de corregir la de ciencias. La gran cantidad de características, la diferencia que tiene con el resto de piedras del mundo y la ausencia de una explicación científica que responda a todas las preguntas genera alrededor de estas piedras que vayan muchísimos científicos y que haya mucha especulación alrededor de ellas. Y yo incluso a pensar que estaban fabricadas pero se han encontrado en otros sitios también, con lo cual eso queda totalmente descartado. Algunos científicos han llegado a decir, daros cuenta que decía Loli antes de la imaginación del hombre, que son formas de vida de silicio con una conciencia propia. Habrán leído a León Denis. Sí, porque esa conclusión parece más espírita que otra cosa. Sí, bueno, un principio. Un principio de conciencia propia. Bueno, la verdad es que se ha analizado por qué crecen y lo que hacen estas piedras es cuando hay lluvias fuertes, absorben los minerales de la lluvia, del agua. Al absorberlas, se mezcla con los compuestos químicos que tiene interiores esta propia piedra, que ya están presentes en ella, y genera una reacción que hace una presión de dentro hacia afuera, y entonces los trovans, estas piedras, van creciendo desde el centro hacia afuera. Cada vez que llueve, boom, se hinchan. Y no son tan húmedas, no es que absorban el agua. O sea que desde el núcleo se van bueno, yo eso lo entiendo, pero ya que se muevan, vale, hasta ahí yo creo que entendemos todos que pueda crecer en vez de ser erosionada. Cuesta, pero bueno. Lo de los desplazamientos, cuando la ciencia nos diga cómo, ya hablaremos. Hay otras piedras que se desplazan, que hay otras teorías, pero sobre estas todavía no hay ninguna teoría que pueda ser, digamos, puesta aquí sobre la mesa para decir, es así. No se sabe, se han visto que se desplazan, no se sabe por qué. Que no digan que son extraterrestres, ¿no? Sí, no, se llega a decir que son extraterrestres, que el propio peso de la piedra cuando se va formando hace que se incline hacia un lado, hacia el otro. Vale, muy bien. Pero cuando no llueve y se siguen desplazando, o sea, hay muchas cosas que todavía no se saben. Para quien las quiera ver, le podemos decir que hay una reserva natural que se llama Museo Trovans, que es administrada además por una asociación que se dedica a la protección del medio ambiente en Rumanía, que se llama Cogayán. Entonces pueden ir a verla, porque existen, porque están ahí. La ciencia ha llegado a decir incluso que es una combinación, como el coral, entre una planta y una roca, ¿vale? Y es confuso decir si son seres vivos o no vivos, pero de momento se inclinan a decir que son seres no vivos. Son inorgánicos porque tienen todas las características de una piedra. Sí, sí. Entonces son inorgánicos. Entonces nosotros sabemos que la materia inorgánica, imaginaros una casa que hiciéramos de esa piedra y que nos fuera creciendo las paredes, ¿no? O que se nos moviera. O sea, es algo que todavía... mañana a tu casa y está un poco más allá, ¿no? Bueno, tendría que tardarse millones de años en darme cuenta. No debemos olvidar que las propiedades materiales que tiene en principio son las de una piedra. Y es lo que nos dice la ciencia. En cualquier caso, la verdad es que estén vivas o no estén vivas, la verdad es que crecen, que son interesantes de ver, de estudiar, de tocar, de usar. ¿Y por qué digo lo de usar? Porque, como siempre, donde hay cosas curiosas, hay negocio, los lugareños utilizan las piedras para hacer recuerdos, para que la gente los compre, los lleve, ¿vale? Pero imaginaros, las dejas en tu casa y de aquí a 15 años se te ha desplazado. No te has dado ni cuenta. No sabemos si los artículos que venden se desplazan también, pero bueno. Son, ¿no? O crecen, compro una piedrecita pequeña y dentro de 15 años la tengo que vender porque no cabe en casa. La verdad es que nos lo estamos tomando con humor, pero existe, es así, ¿vale? Y lo curioso de estas piedras no es que no están solamente en Rumanía. Se han encontrado en varios sitios después de encontrar estas. Están en Rusia, en las estepas de Kazajistán también existen y en la República Checa.
Son los lugares donde de momento las han encontrado. El debate, por lo tanto, ya está abierto. Cada vez hay más curiosos que dicen sentir la energía. Imaginaros piedras que crecen con 6 millones. Todos sabemos que los minerales acumulan la energía, son acumuladores. Entonces hay mucha gente que va allí porque las quiere tocar, quiere sentir estas piedras mágicas. Bueno, imaginaros ya. Imaginaros, todos a partir de ahora buscando una excursión para ir a Rumanía. Bueno, yo me apunto. Vale, bueno, pues es un dato curioso que queríamos traer porque es de esas cosas que decimos, no conocemos aún nuestro planeta y queremos ir a buscar otras formas de vida cuando las que tenemos aquí no las estamos conociendo. Hay muchas personas que piensan que todavía queda mucho por descubrir en nuestro planeta. El astrofísico, por ejemplo, que es investigador del Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de Australia, Charlie Lindbergh, en una entrevista que hizo no hace mucho a la BBC, dijo que incluso en la Tierra, dentro de nuestro planeta, nos resulta difícil ponernos de acuerdo o acordar, como dijo él, qué se puede entender por inteligencia, qué podemos entender por vida o qué podemos entender por comunicación. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué hemos querido traer a este investigador? Porque lo que él dijo de la comunicación es muy importante. Porque es una de las características importantes del ser humano. Imaginaros que intentemos comunicarnos, como hemos dicho, con una planta, con una piedra. Con esta piedra. Con un tipo de vida alienígena. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos medios de comunicación? O no tenemos el mismo tipo de lenguaje, no tenemos las mismas cuerdas vocales. No, es muy, muy difícil. Él continúa diciendo en esta entrevista que, sin embargo, en medio de esta incertidumbre, y es lo que hemos querido traer a colación, Lindbergh dice que hay algo muy, muy esencial. Dice, para poder seguir adelante, vamos a tener que deshacer todo lo que Hollywood ha hecho en nuestras conciencias y en nuestras opiniones sobre los aliens, que es lo que hemos dicho al principio. Hasta que no quitemos esa imagen que tenemos de esos aliens que vienen a 2 patas, que caminan como nosotros, que hablan como nosotros, que no deja de ser una imagen que todos tenemos. Para que ahora tenemos la de la piedra que se mueve. Pues también. Hasta que no podamos rectificar esas imágenes es muy, muy complicado, ¿vale? El consenso científico actual contempla el fenómeno de la vida como una consecuencia necesaria de la evolución química en el universo, ¿vale? Todo el universo tiene vida de una u otra forma, ¿vale? Los planetas en sí, decimos que vibran, que... Entonces, de esta hipótesis podríamos deducir una conclusión que es muy evidente. Que la forma de vida que conocemos y a la que pertenecemos no puede ser la única en el cosmos. Imaginaros. Y claro, esa forma de vida... ¿La de la piedra o la nuestra? La nuestra. Ahí vamos. No es la única. Nos lo explica muy bien Allan Kardec en la Revue Espírita de 1858, que está llena, interesantísima de artículos, cuando dice él mismo, de sus consideraciones, dice, al considerar la luna y los otros astros, ¿quién os ha preguntado alguna vez si esos globos están habitados? Dice, antes de que la ciencia nos hubiese iniciado en la naturaleza de los astros, quizás podían existir sus dudas. Dice Kardec, dice, hoy en día, con el estado actual de todos nuestros conocimientos, por lo menos existe esa posibilidad. Hablamos de 1858. Han pasado muchísimos años, ha habido mucha investigación. Entonces nos continúa Kardec diciendo, pero a esta idea verdaderamente seductora se hacen objeciones extraídas por la propia ciencia. La misma ciencia que nos dice puede haber vida en otros planetas es la que luego dice, hoy hemos buscado en Marte, en Júpiter, en Saturno y no hay. Ellos mismos están poniendo las objeciones. Bueno, en este artículo yo voy a resumir un poco algunos de los párrafos, después aunque seguiremos hablando porque es muy interesante. Lo de la piedra no hace falta que lo resumas, que lo han entendido todos. Piedras que se mueven y crecen. Y hay más de las piedras deslizantes, hay más ya que hemos encontrado eso, hemos encontrado otras. Entonces, cuando Kardec está hablando sobre este artículo, nos dice que la ciencia cuestiona que si en la Luna no hay oxígeno ni agua, que si el Mercurio se encuentra muy cerca del Sol, pues que sus temperaturas deben ser muy altas, o Saturno, por la distancia, debe ser un planeta muy frío y poco iluminado. Estas son algunas de las objeciones en que se basa la ciencia para decir que allí no puede existir la vida. Según nos explica Kardec, que opina
qué opinaba la ciencia de aquel momento, ¿no? Claro, como no hay atmósfera, como hay mucha temperatura o como hay una temperatura muy baja. Claro, hoy en día seguimos estando en el mismo punto que comenta Kardec, aunque parezca mentira, con tantos avances. Cuando nos habla en la revista Espírita de todo esto y nos dice que la ciencia nos ayuda a creer en los extraterrestres. Y es cierto, la ciencia nos está diciendo que es imposible que no haya vida, pero que a la vez esa misma ciencia, fijaros la contradicción, afirma que puede existir vida fuera de nuestro planeta, frena ese entusiasmo. ¿Pero cómo lo frena? Preguntándose, aunque esté ahí, ¿cómo acceder a ellos si las distancias son inabordables, incluso para la velocidad de la luz, si no hay atmósfera, si hay mucho calor? O sea, nos dice que puede y después dice, pero no puede. Es una contradicción. Nos da la ilusión claro, y nos la quita. Dentro de cómo nosotros pensamos. Y es difícil explicar cuestiones importantes como qué es la vida, cómo surgió en el planeta Tierra y si hay o ha habido en otros lugares del cosmos. Pero es una creencia que tenemos de que debe haber. ¿Por qué? Por la ley de probabilidades, por el montón de mundos, porque no vamos a estar solos en el universo, ¿no? Pero los nuevos retos de la investigación espacial, el descubrimiento incesante de planetas extrasolares y las tentativas de tomar contacto con inteligencias exteriores a través del envío o recepción de mensajes, como vimos, son temas de suma importancia para nuestro propio avance. Porque a veces el espiritista puede decir, no, esto no tiene mayor importancia. Pero para el avance del ser humano, de su conciencia, de la manera de evolución, es importante que intente estas conexiones, que intente estas realidades. No olvidemos que todavía hay en el espacio un satélite que lleva un disco con toda nuestra información, con cómo utilizarlo, por si hay vida en otros planetas que lo encuentren, ese satélite, se envió con información. No han visto Hollywood, sobre ¿no? Nuestro planeta. Que todo eso es preocupante. Entonces, claro, estamos hablando de que para nosotros es importante como seres humanos, ¿no? Pero claro, hay ciertos caprichos del universo, sobre todo a nivel de la física, que conocemos, que hacen que explicar conceptos básicos para nosotros sea prácticamente imposible si no compartimos un marco de referencia con nuestro interlocutor. ¿Por qué decimos esto? Porque la derecha y la izquierda es un marco de referencia, el norte, el sur, el este, el oeste, arriba, abajo, son marcos de referencia. Nuestra garganta, como ha dicho antes Manolo, cómo nos comunicamos. Claro. Es que entre nosotros vemos muy fácil explicar cómo es un árbol. Que no te lo puedo explicar. Bueno, pues te hago un dibujo. Bueno, te lo enseño con las manos. Pero si no tenemos esas facultades, si no tenemos ese marco de referencia, ¿cómo lo hacemos? Claro, eso implica que cualquiera que dice haber contactado con un alien debe haber entre ellos un marco de referencia. Porque si no, ¿cómo nos hemos entendido? De pensamiento a pensamiento, entonces piensan como nosotros. Nos han explicado algo, luego tienen un marco de referencia igual que el nuestro. Es una referencia común. Ya sea la vibración de la materia, por ejemplo, nosotros en algún momento podremos comunicarnos con esa piedra que se mueve, porque está dentro de nuestra... ¿Perdona? Claro, podremos. ¿Por qué? Has dicho hace un momento que estamos locos por decir que las piedras se mueven y ahora dices que podremos hablar con ellas. Adelantar tanto que habrá un momento que, como está dentro de nuestro marco de referencia, que es la materia física, se podrán encontrar a lo mejor los métodos para poder comunicarse o saber. Y habrá un tipo de comunicación igual. Si no, resultaría imposible la interacción entre nosotros. Y de esa interacción habla profundamente Kardec, de esa interacción entre los mundos, en la pluralidad de los mundos. Es que no nos damos cuenta que nosotros interactuamos con muchas cosas, porque estamos dentro del mismo planeta, dentro del mismo globo. O dentro del mismo marco referencial, que es la humanidad, los seres inteligentes. Los experimentos de Masaru Emoto con las vibraciones del agua, experimentos que se hacen con plantas, denotan que nuestras vibraciones, de nuestra voz, de nuestros pensamientos, se manifiestan, pero porque estamos todos dentro de ese mismo marco de referencia. Claro, y claro, ese marco de referencia nos hace ver lo que dice Kardec. Como ocurre entre los planos físicos y espirituales, de no existir la mediunidad no tendríamos la posibilidad de conocernos o contactar con ese plano. Pero también contactamos con ese plano porque son como nosotros. Y no son como la piedra con la cual no me puedo comunicar. Claro. Hay varios avances científicos que apoyan firmemente la existencia de otros posibles escenarios para la vida en el universo. Hablamos de la vida. Claro.
Pero la vida inteligente tiene que ser como la nuestra, un crecimiento como el nuestro. Ahí entra el espiritismo, mucho más profundamente que cualquier otra filosofía o ciencia. Es como la mediunidad. La mediunidad acompaña al hombre en toda la evolución. Y ahora es cuando se conoce bien. Antes, aunque estaba, desconocíamos el plano espiritual. Claro. Uno de esos avances se inició en 1953, relativamente hace poco, cuando un químico, Stanley Miller, a partir de una mezcla de gases con las que le aplicó energía, sintetizó varias de las moléculas más simples que componen la materia viva. O sea, la materia viva, lo más simple, lo descompuso, lo hice. Este experimento marcó el inicio de la química prebiótica. O sea, antes de la biótica, o sea, de la química en sí, que es una rama de la química que está teniendo un gran éxito en sus intentos de entender cómo pudieron sintetizarse los ingredientes básicos de la vida en las condiciones que había en la Tierra primitiva. O sea, cómo empezó la vida en la Tierra. Entonces, fue a la mínima partícula o la mínima expresión, ¿no?, viva. Hoy sabemos que muchas de esas moléculas también están presentes en los meteoritos, en los cometas o en las nubes de polvo interestelar, lo que sugiere que ni siquiera tendríamos que haber sido sintetizadas en nuestro planeta, sino que podría proceder del espacio exterior. Cuando hablamos del universo, cómo se creó nuestro mundo, la vida, dijimos que la teoría más extendida es que un meteorito que impactó con la Tierra ya llevaba dentro toda esa semilla, ¿no?, ese germen de vida. Y si eso ha pasado aquí, ¿por qué no podía suceder también en otro lugar del universo? Pero claro, el problema no está en que haya vida, sino cómo crece esa vida, y si esa vida es inteligente como la nuestra, si hay ese marco de referencia, esa comunicación, si hay esa interconexión. Claro, gracias al desarrollo tecnológico hemos sido capaces de observar más allá del sistema solar, lo que ha permitido descubrir varios miles de planetas extrasolares, o sea, más allá del planeta solar, habiendo explorado solo una pequeña parte del cosmos. Cabe esperar que en él existan cientos de trillones de planetas. Y una pequeña parte. Con esas cifras, ¿quién puede decir o asegurar que no hay vida en alguno de ellos? No, eso es mentira. Bueno, pues estamos hablando de cientos de trillones. Para mí eso es muy una pequeña parte. Es muy arriesgado decirlo, ¿no? Entonces, claro, lo que realmente Carden nos habla es de cómo es esa vida. Claro, a medida que la ciencia avanza, aumentan los motivos para creer que la vida podría ser abundante en el universo. Y esto no lo descarta. Sin embargo, no es menos cierto que podría no ser nada fácil encontrarla como ellos la buscan. Porque puede ser que nosotros ya la hayamos encontrado. Por un lado, el hecho de que solo conozcamos una manifestación de la vida terrestre, hace que estemos muy sesgados respecto a las propiedades que esperamos encontrar en los posibles seres de otros mundos. Entonces, podemos querer encontrarlos, pues, ¿cómo? De color verde, con 3 cabezas, y de repente me encuentro, pues, con una persona como yo. No puede ser, porque no se ha podido dar las mismas condiciones de vida que tú o que yo. Claro, también hemos de cuestionar en qué marco, qué tipo de vida, qué buscamos exactamente. Y lo hemos dicho muy claramente, porque las posibilidades son tan amplias que estaríamos abarcando todas las ciencias terrestres posibles, la prebiótica, la química, la física, como hemos dicho, la biología, todo, las matemáticas. Entonces, claro, si nosotros no somos capaces de juntar todas las ciencias posibles aquí en la Tierra, abarcar todas esas ciencias para las posibilidades que son tan amplias, incluso las desconocidas, no sería algo imposible. Pero Dios habría hecho de esa manera que no nos pudiéramos comunicar, hablar. Claro, Kardec, en la misma revista espírita, la que decía que la ciencia ponía estas objeciones en los planetas, de si no había atmósfera, si hacía frío en Saturno o calor en Mercurio, continúa diciéndonos, para que nosotros tengamos esas herramientas de comprensión, dice que no se concibe que semejante objeción pueda ser hecha por hombres serios. O sea, como tú me estás diciendo a mí que porque haga mucho calor o mucho frío no puede haber nadie que viva allí. Entonces él continúa diciendo, si la atmósfera de la Luna no ha podido ser percibida, es racional inferir que no exista. Imaginaros, ¿no?,
en un mundo que estaba muy cerrado en esa época, no puede estar formado por elementos desconocidos o lo suficientemente rarecidos como para no producir refracción sensible. Esto es lo que él decía. Y vamos a pensar en esto de refracción sensible. Si os acordáis, la retina de nuestros ojos transforma la luz en impulsos eléctricos, o sea, tiene la luz que se envía al cerebro a través del nervio óptico. El cerebro interpreta estos mensajes convirtiéndolos en imágenes que vemos. Y si tú estás en la luna y esa refracción no puedes verla, porque no tienes el aparato físico adecuado, aunque fuera como tú y como yo. Cada planeta puede tener lo suyo. Claro, una refracción diferente. Entonces, estamos hablando de que nuestras capacidades físicas no están preparadas para verlo. Es así de simple. Como ahora mismo un color que no existe aquí, ¿cómo vamos a verlo si no existe? Nuestros ojos no están preparados, nuestro cerebro no está preparado, nuestra constitución no está preparada. Y daros cuenta lo que dice Kardec, como para producir refracción sensible. Y nos habla de esa refracción. Que no estemos preparados para captarla. Incluso no solamente de los ojos, sino a lo mejor de tocar, de traspasar. Entonces él dice, bueno, y cuando me habláis de agua, diremos lo mismo del agua o de los líquidos que allí existen. O sea que todo el mundo, ¿se necesita el agua para la vida? Pero continúa Kardec diciendo, con respecto a los seres vivos, ¿no sería negar el poder divino, el creer imposible una constitución diferente de la que conocemos? Cuando bajo nuestros ojos la providencia de la naturaleza se extiende con una solicitud tan admirable que hasta para el más pequeño insecto es importante y da a todos los seres, y lo dice aquí, los órganos apropiados al medio en que deben habitar. Los órganos apropiados. Ya sea en el agua, el aire o la tierra, que estén sumergidos en la oscuridad o expuestos a la claridad del sol. Todos los animales tienen la misma óptica que nosotros. Todos podemos ver lo mismo. Todos los animales ven en color. Ven lo mismo que nosotros. Hasta hace pocos años se decía que los gatos, los perros no podían ver la televisión. O no ven en color. Pero es más, sabemos que muchos animales ven los espíritus. Y sus órganos son, por decirlo, parece que tienen que ser más vastos que los nuestros. Si nosotros no, continúa Kardec, si nosotros no hubiéramos visto peces, no podríamos concebir seres que viven en el agua. No nos haríamos una idea de su estructura. Entonces, os hemos comentado eso de hablar de ese marco de referencia. Yo sé que existen los peces, yo sé cómo viven, y yo sé que si me tiro al agua, como no tenga como ellos, unos bronquios como ellos, me voy a ahogar. O voy a tener que hacer algo muy importante, ponerme esa escafandra o algo. Y entonces todavía seguimos viendo la gran cultura de Kardec cuando dice, ¿quién hubiera creído hasta hace poco tiempo que un animal pudiese vivir un tiempo indefinido en el seno de una piedra? Eso se descubrió hace poco. O sea, hoy en día tenemos los endolitos, que son unos seres vivos que viven dentro de las piedras. Pero es más, que todavía están preguntándose cómo se alimentan. Esos seres vivos que se llaman, viven en situaciones extremas, viven dentro de la piedra, se alimentan, no saben todavía cómo se alimentan de la piedra. Si por absorción, porque echan un líquido, no lo saben. Luego, recordemos, quien diga que Kardec está obsoleto, volvemos a lo mismo, o que hay temas que no se tocan en el libro de los espíritus, todo esto que estamos nosotros explicando está en el libro de los espíritus, está en la Agua Espírita, lo claro, toca Kardec. Lo toca porque tiene una cultura tan extensa y tan grande que cuando nosotros decimos, no, primero tenemos que tener la cultura de Kardec porque nos hace buscar, pensar para saber. O sea, él ya dice que habla que hay en la piedra seres que viven, que probablemente ya se hubieran descubierto en ese tiempo. Pero todavía estamos en esa fase de búsqueda. Él los conocía, nosotros nos acabamos de enterar porque lo hemos leído, lo hemos buscado. Y porque tenemos internet, ¿no? Continúa él, pero sin hablar de estos extremos, ¿podrían existir en los hielos polares los seres que viven bajo el fuego de la zona tórrida? Dice, y no obstante, en esos hielos hay seres que poseen un organismo para ese clima riguroso y que no podrían soportar el ardor de un sol vertical. Claro, pero si es que somos la gente que estamos acostumbrados al calor, si nos vamos al Polo Norte es que no sobrevivimos, ni con 20 trajes puestos. Y la gente que está acostumbrada al frío, cuando viene a zonas de calor,
se asfixian y con el ventilador no pueden ni respirar. Claro. Entonces Kardec dice, por lo tanto, ¿por qué no admitiríamos que existan seres constituidos para vivir en otros globos y en un medio totalmente diferente del nuestro? ¿Por qué no lo vamos a admitir? Si ha sido capaz de hacer animales que vuelen, que vivan bajo el agua, que vivan en el hielo, que vivan en las piedras. Y piedras que se muevan. Y piedras que se muevan, ¿qué dificultad hay para crear a alguien que viva en Marte, en Júpiter, en Saturno? Son temas que nos plantean infinidad de dudas y que él está intentando aclarárnoslo a través del espiritismo. Claro, él, entonces, en ese momento, todavía no se había ido el hombre a la luna, decía, seguramente, sin conocer a fondo la constitución física de la luna, sabemos lo suficiente como para estar ciertos de que, tal como somos nosotros, no podríamos vivir allí, como tampoco podríamos hacerlo en compañía de los peces en el seno del océano. O sea, él dice, vamos, viendo la luna, seguramente allí no podríamos vivir. Y sigue, por la misma razón, si los habitantes de la luna pudieran venir a la Tierra, ya que constituidos para vivir sin aire o un aire muy enrarecido, tal vez completamente diferente del nuestro, se asfixiarían en nuestra atmósfera espesa, al igual que nosotros cuando caemos al agua. Está diciendo, los aparatos físicos no van a tener nada que ver con los nuestros, no van a funcionar, ¿vale? Y son unas reflexiones de Kardec profundas que todavía hoy en día nos está costando entenderlas. Porque todo esto es para hablarnos de la vida en otros planetas, de la pluralidad de existencias, de cómo debemos enfrentar lo de los extraterrestres. Continúa Kardec. Una vez más, si no tenemos la prueba material y de visu de la presencia de seres vivos en otros mundos, nada prueba que no puedan existir con un organismo que sea apropiado a un medio o a un clima cualquiera. Él ya nos va introduciendo en la idea de la vida. De que existe. Otra vida, claro. Dice, la observación nos muestra allí superficies accidentadas, como aquí, de montañas, de valles, hondonadas, volcanes, extintos o en actividad, porque entonces no existirían seres orgánicos. Pues claro, él dice, a ver, si la Luna tiene todo, igual que la Tierra, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no están? Y él empieza con esa gran pregunta, que es la pregunta que realmente tenemos que hacernos desde el principio los espiritistas. Porque si me dicen que hay vida en la Luna y voy y no la encuentro, ¿qué me estoy perdiendo? Es cuando nos dice que usemos el sentido común, que debe ser así, que es imposible que esos innumerables globos que hay en el espacio no sean más que masas inertes e improductivas. Claro, y él sigue cuestionando cómo piensa el ser humano. Está bien, dirán que haya plantas y hasta animales, puede ser, pero seres humanos, hombres civilizados como nosotros, que conozcan a Dios, que cultiven las artes, la ciencia, ¿eso es posible? Y entonces lo hace con esa segunda intención de que muchos dirán, no es posible. Pero para otros, que se cuestionen esto, hombre, hay de todo. ¿Y seres inteligentes? ¿Dónde están los seres inteligentes de la Luna? De Júpiter, de Marte. Claro, y esa es la cuestión que él nos va introduciendo poco a poco en la revista Espírita y que está enlazada con la pluralidad de los mundos. Volvemos a decir que los temas que toca Kardec son totalmente actuales, totalmente llenos de experiencias, de claridad. Entonces, como siempre, nos apoyamos en la ciencia para intentar ver cómo la ciencia llega hasta un lugar donde el espiritismo después continúa, pero cada vez se va aproximando más. Esther Lázaro es una española que es investigadora científica del Centro de Astrobiología del CSIC. El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España. Y en un artículo al periódico El País, no hace mucho, nos da una explicación que también hemos querido traer, como siempre, para que veamos cómo van caminando y cómo poco a poco la ciencia se va aproximando a Kardec, al espiritismo. Ella dice que el planeta Marte, Europa, que es un satélite de Júpiter, y Encédalo y Titán, que son dos de las lunas que tiene Saturno, son los lugares de nuestro sistema solar en los que quizás haya más posibilidades y más esperanzas de encontrar vida extraterrestre. Tú fíjate si somos imaginativos que ponemos los mismos nombres. Sí, ¿no? Europa, Encédalo, sí. Titán, no. Pero bueno, más vale así que los conocemos. Ella dice que en Marte, por las bajas temperaturas y la reducida presión atmosférica, va a impedir la existencia de agua líquida en la superficie, que es lo que se ha encontrado ahora cuando se investiga, que está muy bien.
que es un planeta que tampoco tiene un campo magnético, lo que lo va a dejar sin protección frente a los rayos cósmicos que son dañinos para la vida como la conocemos. Pero entonces dice, en su subsuelo es un lugar mucho más confortable. Los rayos cósmicos no penetran y el agua tiene mucha más facilidad para permanecer en estado líquido. No se evaporaría como aquí y en el caso de que haya, estará en el subsuelo. Dice, tampoco hay problema para la energía, porque una vez visto que aquí en la Tierra hay organismos capaces de alimentarse de las reacciones que ocurren en los minerales de las rocas, estamos hablando de los endolitos de los que nos estaba hablando Kardec en 1858, y esta chica lo utiliza para decir que si aquí hay organismos capaces de alimentarse de esas reacciones, ¿por qué allí no va a suceder? Continúa diciendo que la vida microscópica en el subsuelo también podría ser lo que predomine tanto en Europa como en Encédalo como en Titán, porque presentan gigantescos océanos de agua líquida bajo las capas de hielo que hay en el exterior y que los recubre, por lo que los convierte en extraordinarios candidatos para albergar vida. Eso lo sabremos en el futuro. Pero ella acaba diciendo, y es lo interesante a modo de conclusión, que hay grandes probabilidades de que en el universo puedan existir, y lo dice entrecomillado, otras vidas. O sea, la ciencia ya está llegando a las mismas conclusiones, como decimos siempre, que el espiritismo. Y hace una reflexión muy, muy interesante. Dice, lo que deberíamos comenzar a plantearnos como seres humanos es si estamos preparados para aceptar que esas vidas podrían ser muy diferentes de la nuestra y, sobre todo, en qué modo podríamos llegar a establecer algún tipo de relación o comunicación con ellos. Las mismas preocupaciones que nos plasma Kardec. En la misma revista de 1858 nos continúa diciendo Kardec, para hacer mención al codificador, dice, por lo tanto, con un simple razonamiento que muchos otros han hecho antes que nosotros, hemos llegado a la conclusión de la pluralidad de los mundos, y este razonamiento se encuentra confirmado hoy día por las revelaciones de los espíritus. Y continúa diciendo, en efecto, ellos nos enseñan que todos esos mundos están habitados por seres corporales apropiados a la constitución física de cada globo. Qué importante es esta pequeña anotación que hace Kardec. Constitución física de cada globo. Que entre los habitantes de esos mundos los habrá más y menos avanzados que nosotros, tanto desde el punto de vista intelectual, moral e incluso físico. Y ya no estás hablando de nosotros. Además, continúa diciendo, hoy sabemos que podemos entrar en relación con ellos y obtener de los mismos informaciones sobre su estado. O sea, nos está diciendo ya que hemos entrado, ¿no? Hemos entablado comunicación con seres de otros planetas. Lo dejamos ahí. Continúa diciendo, también sabemos cómo no solo todos los globos están habitados por seres corporales, sino que el espacio está poblado de seres inteligentes, invisibles para nosotros a causa del velo material, o sea, de la encarnación que se ha arrojado sobre nuestra alma, dice Kardec, y que revelan su existencia por medios ocultos o patentes. De esta manera, nos dice Kardec, todo está poblado en el universo. La vida y la inteligencia está en todas partes, en los globos sólidos, en el aire, en las entrañas de la tierra y entre las profundidades más etéreas. Y acaba diciendo, hay en esta doctrina algo que repugna a la razón. No es a la vez grandiosa y sublime todo lo que nos está mostrando. Ella nos eleva de nuestra propia pequeñez, muy diferentemente de ese pensamiento egoísta y mezquino que nos coloca como los únicos seres dignos de ocupar el pensamiento de Dios. Sí, yo me gustaría que introdujeras un par de preguntas, porque para que vean que todo está relacionado, ¿no? Porque cuando estamos hablando de todo este tema, lo que estamos haciendo es consolidar poco a poco todos los razonamientos de Kardec, con todas sus preguntas, con todo lo que leemos, para que vayáis. Él dice que ya hemos hablado con los extraterrestres. Eso lo veremos la semana que viene. Claro. Aquí sí soy yo el que hace un spoiler. Vale, entonces vamos a ver. La siguiente cuestión que nos plantearía, ¿cuál sería, Manolo? Sería la 173, que está dividida en dos, en A y en B, que es cuando Kardec cuestiona. Entonces, ¿podemos aparecer varias veces en la Tierra? Dicen los espíritus, ciertamente.
Las preguntas también, de las contestaciones más cortas que hay. Y en la 173 ves cuando él cuestiona, entonces, si hemos ido a vivir ya a otros mundos, ¿podemos volver aquí? En seguro. Es posible que hayáis vivido ya en otras partes y también en la Tierra. O sea, ¿qué nos está hablando? De que estamos fuera, estamos Estamos dentro, interactuamos con otros mundos, con este, y él nos dice que ya hemos interactuado, pero eso lo veremos la semana que viene. Bueno, Yo pues creo que hoy os vamos a dejar porque todavía hay mucho que seguir hablando sobre las comunicaciones que hay, sobre todo este tema de la pluralidad del mundo, porque es muy complejo y vamos a ir colocando psíquicamente todo lo que podemos, ¿no? Y así empezaríamos la semana que viene con esas dos preguntas y con todo lo que nos hemos ido dejando. sí. Os agradecemos que estéis este año también con nosotros. Las preguntas que nos mandáis, si alguna no ha sido contestada, por favor volver a mandarla, porque hay veces pues que se dejan para otro momento, porque se van a contestar y a lo mejor se pasan. Y daros las gracias por vuestro apoyo. Pues muchísimas gracias a todos. Un placer estar también este año 2023 con vosotros y esperamos que podamos seguir aprendiendo todos juntos con el libro de los espíritus de Allan Kardec.